Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer una evaluación del premundial de la Zulita Sub-20, ya que, como saben, se ha confirmado tras la victoria de Guatemala 5-1 contra Haití, que El Salvador queda eliminado de la competición, por lo que creo que hay que tratar de hacer un repaso por números, sensaciones que hemos visto, varias cosas para tratar de definir realmente hasta qué punto fue convincente o no nuestra participación en este torneo. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Lo primero que hay que hacer es repasar los resultados de la fase de grupos que cosechamos en este premundial. El Salvador arrancó con una victoria esta competición, derrotando 0-1 al conjunto de República Dominicana con el tanto de Christopher Argueta, el futbolista de la academia del DC United. En la segunda fecha, El Salvador perdió 1-4 tras haber arrancado ganando el partido con un golazo de Nelson Díaz, pero que Honduras supo remontar y a través del balón parado nos fue cada vez marcando más goles hasta obtener una goleada de 1-4. Esto nos dejó en posibilidades realmente no tan bajas, pero sí necesitando puntuar obligatoriamente para asegurar nuestra clasificación a la siguiente fase, hecho que en el partido contra Canadá no se pudo lograr, ya que El Salvador pierde 1-2. En nuestro caso marcó Francis Castillo, había marcado Walter Menquíbar, pero no se dio como válido ese gol y por lo tanto Canadá terminó ganando gracias a esa chilena de Bunbury en los últimos minutos. 3 puntos obtenidos en el torneo apenas, y una diferencia de -3 es lo que ha terminado eliminando a El Salvador. Realmente solo por resultados lo que podemos decir es que se ganó el partido que se tenía mayor obligación de ganar, que fue contra República Dominicana. Contra Honduras, que quizás era un rival al que podíamos optar a sumar un puntito y con eso nos hubiésemos clasificado desde la segunda ronda, pero terminamos perdiendo por aspectos puntuales defensivos que no supimos corregir durante todo el partido. Y finalmente contra Canadá terminamos perdiendo, sobre todo creo porque no fuimos contundentes al momento de defender el área, y esto me parece más una explicación que es verdad, es un arranque de imaginación impresionante lo de Bunbury para sacarse la chilena en el área. Eso es un chispazo que a veces es difícil de contener, esa clase de acciones, pero es verdad que termina condenando a El Salvador en el tramo que menos lo merecía, pero en un partido en el que fuimos bastante dominados, sobre todo en la primera parte por el conjunto de la hoja de Maple. Si lo extrapolamos ya a números propiamente, o sea, lo vamos desglosando en cuanto a números, El Salvador jugó 3 partidos en este premundial, concretamente la fase de grupos, en las que cosechó una victoria, no hubo empates y también obtuvo 2 derrotas en el proceso, marcando 3 goles a favor y recibiendo 6 en contra, con una portería invicta que fue la del primer partido, en la que Daniel Franco incluso tapó un penal para certificar la victoria del Salvador contra República Dominicana. Esto nos dio el tercer lugar del grupo con 3 puntos, únicamente República Dominicana no sumó en este torneo, pero lastimosamente no nos fue suficiente para clasificar como uno de los mejores terceros. Como parte del contexto que habíamos dicho antes de arrancar el premundial, habíamos hablado de muchas ausencias que marcaron o que marcaban el cómo había quedado la lista final del Salvador. No vamos a repetir eso, sino que más bien vamos a hablar de las ausencias que se fueron presentando durante el torneo y que también le evitaron al entrenador Juan Cortés contar con toda la plantilla prácticamente para todos los partidos. No hubo un partido donde tuviésemos el 100% de los jugadores a disposición, ya que, por ejemplo, para el primer partido, Christopher Guardado no estuvo disponible. De hecho, comentaba Diego Enríquez en Tigo Sports que Christopher había hecho el viaje el mismo día del que se jugó el segundo partido y que él había llegado a las 3 de la tarde y así fue a competir. Se desconocen las razones de este aspecto, pero el hecho es que Christopher no estaba ni siquiera para el primer partido. Viaja posteriormente y en el segundo y tercer encuentro fue titular para el español Juan Cortés. Hecho muy similar a lo que pasó en Antigua y Barbuda, con la diferencia que en ese entonces
Christopher Guardado fue a sustituir a David Funes, que había caído lesionado durante esa competición, y Guardado lo estaba supliendo, por decirlo de alguna manera. Aquí sí que no existía esa razón y por lo tanto se desconoce. Néstor Somoza, que tenía 2 partidos de suspensión que traía o arrastraba desde Antigua y Barbuda, por lo tanto no pudimos contar con él en los primeros 2 partidos y la rotación de los centrales se volvió corta en ese aspecto. Francis Castillo, sabemos que Francis venía con una lesión previa a poder enfrentar este campeonato. Esto hizo que se perdiera los 2 primeros partidos y viajó antes del tercer partido para poder estar con la selección. Llega un par de días antes, es verdad que se puede entrenar un poquito mejor, pero la consecuencia de que no estaba físicamente bien debido a la lesión es que solo pudo jugar 30 minutos en el premundial. Es verdad que marca un gol, pero tras esos 30 minutos sale lesionado, sustituido por Víctor Mejía en el último encuentro. Y bueno, al final, aunque obviamente suma su granito de arena en el poco tiempo que juega, pero es una lástima que no lo hayamos podido tener todo el premundial. Y finalmente Christopher Argueta, que ingresa de cambio en el primer partido, juega 36 minutos, marca el gol del triunfo contra República Dominicana y no lo volvemos a ver más en todo el premundial, ni siquiera dentro de los suplentes. Fueron 4 ausencias que Juan Cortés y la selección tuvieron que ir barajando y malavariando un poquito a lo largo de todo el premundial, que no le permitió contar con equipo completo en todos los partidos y que evidentemente tuvo su efecto. Puede ser en mayor o menor medida, pero obviamente fue una consecuencia para El Salvador. Yéndonos o trasladándonos a sensaciones propiamente, creo que si hablamos de lo bueno, El Salvador demostró que puede manejar transiciones. A mí me gustó cómo en varios partidos El Salvador lograba lanzar y llegaba con 3, 4, a veces 5 futbolistas hasta el último tercio del campo rival para poder ejecutar acciones ofensivas, casi siempre siendo los 2 extremos más el delantero de turno, Steven Guerra como 10 y uno de los 2 mediocampistas. Por lo general era Walter Menquíbar quien se soltaba y Christopher Guardado quien mantenía la posición un poquito más anclado en el pivote. Aparte, esta selección me gustó cómo por momentos demostró que sabía presionar muy bien hacia adelante, limitando espacio, con los pivotes ayudando a sostener a piezas claves de la salida de los equipos rivales, y luego el que quedaba más posicional, por lo general ya digo que era Christopher Guardado, era muy inteligente para dar lectura a cuando el balón iba frontal y tenía que interceptar la pelota. Creo que contra Honduras hay buenos tramos, contra Canadá en la segunda parte se hace bien, contra República Dominicana quizás un poquito menos, pero también se tiene algunos minutos donde se puede ejecutar de buena manera. De hecho, en líneas generales, esta selección me demostró que ataca mejor de lo que defiende, o por lo menos tiene quizás un poquito más de ideas al momento de tratar de ofender. Si bien es cierto, hablamos de lo bueno, también hay que mencionar aspectos que me parecieron negativos, y estos son las espaldas de los laterales, pero quizás lo podemos incluso ampliar a los espacios interiores, que en algún momento mostraba la selección. Creo que éramos muy frágiles cuando nos llegaban con números, con miembros a tratar de hacernos daño. Prueba de ello es que sobre todo Honduras y Canadá, cada vez que trataban de desbordar, nos ganaban línea de fondo con bastante facilidad. Que luego es verdad que la defensa del área, sobre todo cuando la pelota iba por bajo, no fue especialmente mala, porque Darwin López, porque Néstor Somoza y Justin Carrillo lograron salvar en cada uno en su respectivo partido. Sí es verdad, pero es que nos desbordaban bastante. Y ahora bien, la defensa de área por abajo no fue cosa tan espectacular, pero me pareció solvente. Pero la defensa de área por arriba, ahí sí que sufrimos demasiado. Honduras nos marca 2 goles a balón parado, donde prácticamente se entiende muy poco cómo los futbolistas toman las posiciones en marca, porque algunos se quedan estáticos, porque otros se habilitan, porque hay jugadores que nos entran sin marca. Contra Canadá nos marcan 2 goles con balones que van por arriba en el área, que luego, bueno, el primero termina siendo un gol por abajo, pero ya con la jugada comenzada por arriba, y el segundo es la chilena que marca Bumburi, que prácticamente es el gol que nos elimina del premundial. Entonces hubo deficiencia al momento de que la pelota iba por arriba, ya sean balones parados o centros laterales, que complicó mucho a la selección y terminamos encajando por ahí hasta 4 goles de los 6 en el campeonato. Con todo lo que hemos visto y dicho,
¿qué conclusiones podemos sacar del premundial de El Salvador? ¿Hubo un crecimiento del equipo durante el torneo? Es curioso, pero yo creo que sí. Realmente en líneas generales el premundial no me parece tan malo en cuanto a sensaciones. Obviamente los resultados no son los que queríamos y por eso el equipo no termina clasificando. Pero creo que partido tras partido se puede ver un crecimiento del equipo. Siendo un primer juego muy duro, muy sufrido, muy combatido contra República Dominicana, que tiene pequeños pasajes de claridad del Salvador y que luego en la segunda parte nos defendemos mucho mejor, contra Honduras, asumiendo desde el orden muchos más recursos para poder tener la pelota, competir mejor contra el rival, ser un poquito más tú a tú en ese sentido, e incluso teniendo nuestro momento para adelantarnos, y contra Canadá viniendo de atrás en cuanto a marcador y sensaciones para estar de igual a igual contra un equipo que claramente en lo táctico nos había superado muchísimo en la primera parte, teniendo nuestro gran momento en el segundo tiempo, no solo para empatar, sino que creo que en algún momento dio la sensación que podíamos ganar el partido con un puntito más de acierto. Entonces sí creo, por más mínimo que pueda ser, que hay un crecimiento del equipo. De hecho, a mí, respecto a lo que vimos en Antigua y Barbuda, sí que me parece hubo una mejoría de la selección. Quizás si queremos llevarlo un poquito a algo numérico, subjetivo totalmente, podemos decir que la fase previa fue un 5 y aquí quizás incluso te podría dar perfectamente un 6,5 o 7. Es un crecimiento, insisto, tal vez no tan enorme, pero sí representativo. El entrenador respondió a la altura, y esto me lo he preguntado mucho. Yo creo que al igual que el equipo, Juan Cortés tuvo una mejoría clara en este premundial, porque hizo jugar mejor al equipo, porque le entregó las llaves del equipo en muchos tramos a Steven Guerra, que fue muy inteligente, porque creo que las transiciones que manejaba el equipo fueron bien trabajadas, y porque me parece sobre todo que en el momento en el que había que responder en el primer y último partido, el equipo estuvo bien. Eso sí, creo que al igual que como lo mostró la plantilla en ciertos momentos, creo que a Juan Cortés le costó responder en ciertos momentos puntuales, quizás porque no podía contar con la plantilla completa que a él le hubiese gustado. Pero más allá de eso, y entendiendo que ya no se podía hacer nada con el equipo, pues eran las opciones que tenía desde el banquillo para tratar de revolucionar. Es verdad que muy poquitos cambios a El Salvador le terminaron dando resultado, quizás evidentemente el de Francis Castillo en el último partido, y poquito más podríamos mencionar respecto a eso. Es un fracaso, bueno, pero para redondear, o sea, no creo que fue un mal trabajo para el entrenador, creo que al nivel del equipo respondió bien. Es un fracaso la eliminación, y creo que con esto vamos a cerrar. Es muy difícil llamarle fracaso al trabajo cuando realmente ves cómo te ha superado o cómo te superan la mayoría de otras selecciones en cuanto a tiempo para poder ejecutar este proceso. ¿A qué me refiero? Aquí hay selecciones como Estados Unidos o Canadá que no llevan 6 meses trabajando como El Salvador, o 7, llevan 2 años como mínimo. ¿Cómo esperamos poder competir a la altura de estos seleccionados cuando le damos 6 meses de importancia a nuestro equipo? Y esto no tiene que ver con el entrenador, ni tampoco tiene que ver con los jugadores, porque al final no son ellos quienes deciden ponerse, quienes deciden convocarse, quienes deciden armar los microciclos desde 2 años. La planificación puede existir, pero si no se permite la ejecución, y si no se le da importancia como para ver que se necesita trabajar desde un buen tiempo atrás, entonces da igual que vengamos con 7, 8, 9, 10, 11 mil planes. La seriedad del proceso se mide a través de cuánto tiempo se le permite trabajar, y la verdad es que creo que tanto entrenador como jugadores, llegar hasta acá y haberse quedado a un gol de clasificar a los cuartos de final ya me parece meritorio. No creo que sea un fracaso, creo que es el reflejo del mal trabajo o de la mala planificación de trabajo que se hace en El Salvador desde los que tienen que tomar las decisiones, que tampoco es un tema del entrenador y jugadores. Pero bueno, no lo considero un fracaso, lastimosamente es otra prueba de realidad que se ha llevado El Salvador, y hay que asumirlo como tal, un poco
bueno, un poco pasar la página, porque era algo que podíamos hasta cierto punto esperar, y desearle a estos chicos que puedan continuar bajo esta línea de crecimiento, porque creo que hay muchos buenos talentos. Vamos a hablar individualmente de ellos en un próximo video, y creo que sería un errorazo el perder de vista cómo estos chicos siguen progresando y ayudarles a dar herramientas desde lo que puede hacer una selección, evidentemente, para que estos chicos sigan mejorando. Este ha sido el análisis y evaluación de la Zulita en el premundial. Si ustedes tienen algo más que acotar, pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, la siguiente semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.